Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch, a.k.a. mi vengadora favorita, por fin tendrá su momento para brillar en su propia serie de Disney Plus que se estrenará en este año, WandaVision. Y esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Hola, yo soy Rafa, su amigo latino aquí desde Hollywood, California, hablando sobre el mundo del entretenimiento y sus estrellas. En este video les voy a hablar de todo lo que sabemos de la nueva serie de Scarlet Witch, WandaVision, que se estrenará en Disney Plus este año. Pero si es la primera vez que estás viendo un video mío, yo soy Rafa y yo soy un amante del cine. Así que si tú también eres un gran fan como yo, te invito a que te suscribas al canal para que así todos podamos ser fans juntos. Así que vámonos. Amigos, no les voy a mentir, el momento cuando Marvel Studios anunció que le estarían dando una serie de televisión a mi vengadora favorita, Scarlet Witch, la verdad yo estaba un poquito decepcionado. Y me decepcionó porque esto es una serie de televisión y no es una película. Así que esto significaría que no estuviéramos yendo al cine y disfrutando de esta aventura con Scarlet Witch y Vision en la pantalla grande, como se merecen. Y la verdad les voy a decir que al principio el nombre no me convencía, no me encantaba, WandaVision, como que se me hacía raro. Pero les confieso que eso ya se me pasó y ahora estoy muy traumado con el nombre y en serio me la paso diciendo WandaVision. Y en especial me gusta más el nombre después de saber de qué se tratará la serie. Básicamente Scarlet Witch está muy infeliz en la realidad en la que vive. Y bueno, la verdad no la culpo. Perdió a sus papás, perdió a su hermano y perdió a su gran amor, Vision. Así que Wanda decide escaparse de la realidad y crearse un mundo perfecto para que así ella pueda vivir en su mundo ideal que ella se ha creado en su mente. Damn, si eso no es una super coincidencia de lo que estamos viviendo hoy en día, yo no sé qué es. A mí también me gustaría ser como Scarlet Witch y crearme mi mundo de mis sueños y escaparme a vivir en él con tal de despedirme de este 2020, este año que está embrujado. Y así que nomás de esta forma, Wanda Maximoff va a poder reunirse con su amado Vision. Y se me hace súper interesante que durante toda esta cuarentena, muchos de nosotros nos encontramos en nuestras casas, aburridos y viendo mucha televisión. ¿Y sabes a quién aparentemente también le gusta ver la tele? Así es, a Wanda. Ya que en esta serie de WandaVision, Scarlet Witch usará sus poderes para escaparse en el mundo de sus series favoritas. Wanda, siendo de Sokovia, vino a vivirse a Estados Unidos después de los acontecimientos de Avengers Age of Ultron. Y en la vida real, muchos extranjeros cuando se van a vivir a otro país, lo que hacen para conocer la cultura y el idioma, ven mucha televisión local. Y en especial ven mucho los sitcoms, ya que los sitcoms o comedias son muy fáciles de entender. Y en la historia más famosa de Scarlet Witch en los cómics es House of M, donde Wanda Maximoff se crea una realidad alterna donde son los mutantes quienes tienen el poder y los humanos no. Y en WandaVision le están haciendo gran homenaje a esta historia de los cómics al hacer que Scarlet Witch se cree una vida ideal para ella y su familia. Y al parecer en WandaVision Scarlet Witch viajará por las décadas y empezará su gran aventura en los 60s en el Dick Van Dyke Show. Y aunque no haya salido en el trailer, también hay fuertes rumores asegurando que la famosa serie Bewitched o Hechizada tendrá una aparición en esta serie. Ay, en serio, yo ya no puedo esperar para ver a Elizabeth Olsen hacer esto con la nariz. Pasando a los años 70, esta serie nos dará referencias a The Brady Bunch, una serie muy famosa de esta época. Llegamos a los 80s y la serie de WandaVision tendrá referencias a la serie de Full House, donde las gemelas Olsen obtuvieron gran fama gracias a esta serie. Y sería un gran desperdicio si Marvel Studios no hace referencia al hecho de que las hermanas Olsen estuvieron en esta serie y si no hacen un tipo de referencias en esta serie de WandaVision. Y hablando de gemelos, también hay muy fuertes rumores asegurando de que Marvel Studios nos va a introducir a los hijos de Vision y Scarlet Witch en esta serie, que son Wiccan y Speed. Por el momento no sabemos de quiénes van a estar interpretando a estos personajes de Wiccan y Speed, pero como es obvio que Marvel Studios tiene planes para juntar a los Young Avengers en un futuro no tan lejano, se me hace muy probable de que estos dos personajes hagan su primera aparición en la serie de WandaVision.
¡Qué cool!, ¿no? Lo más seguro es que Wanda se va a crear a sus hijos en su vida ideal y lo más probable es que ella los transporte a la realidad dentro del universo cinemático de Marvel. Y hablando de la realidad, obviamente que Wanda Maximoff traerá de regreso a Vision en su mundo de su fantasía. Pero ¿qué nos hace pensar de que Wanda Maximoff no haría lo mismo con su hermano Pietro? Así es, estoy hablando de Quicksilver. ¿Se acuerdan de él? A mí para nada me sorprendería si en esta serie de WandaVision nos volvemos a topar con Quicksilver. ¿A ustedes no les gustaría ver eso? También fue confirmado que Darcy Lewis, a quienes hemos visto en las películas de Thor, tendrá su siguiente aparición en esta serie. Igual la actriz Teyonah Parris hará su debut dentro de esta serie de WandaVision interpretando a la versión adulta de Monica Rambeau, a quien pudimos ver en la película de Capitana Marvel. Y también por último, la actriz Kathryn Hahn también tendrá un papel importante en esta serie y su personaje fue describido como una vecina metiche. Uy, pero yo si fuera ella, yo no me meto en los asuntos de Wanda Maximoff, ya que a mí no me gustaría ser esa persona que la hace enojar. Ya vimos lo que le hizo a Thanos, ¿no? Así que como claramente pueden ver, yo estoy muy emocionado para finalmente ver a mi vengadora favorita, Scarlet Witch, brillar en su propia serie de WandaVision que se estrenará este año en Disney Plus. Así que a mí me gustaría saber de ustedes qué opinan de esta serie y si ustedes también están tan emocionados como yo lo estoy. Así que me gustaría saber sus comentarios y que me digan si están emocionados para ver WandaVision cuando se estrene en Disney Plus en este año. Si les gustó este video, por favor, apreciaría mucho si me pueden ayudar compartiendo este video para que sus amigos se enteren del canal. Y también me ayudaría mucho si me pueden regalar un like. Y también no se olviden de seguirme en Instagram @RafaelCanoOficial, donde ahí se pueden sentir libres para contactarme en cualquier momento. Así que eso fue todo por hoy. Yo soy Rafa, su amigo latino aquí desde Hollywood, California, y los veo en el próximo video.